regimos para este tiempo. Es decir, que nosotros ya no nos regimos por la ley de Moisés, sino a través de la gracia. No sé cuántos de ustedes han escuchado esas palabras. Vamos a tomar como base Romanos capítulo 10, verso 4. Este es un pasaje que lo hemos tomado mucho cuando hablamos de este tema respecto a que la ley haya quedado abolida. Muy bien, Romanos, a ver si nos ayudan a proyectarla para irnos un poco más rápido. Así ya lo tenemos acá. Dice: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Así dice su Biblia? Bueno, los que no lo encontraron, ahí lo tenemos. Sí está ahí, Romanos 10:4. Romanos 10:4 dice: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que en él cree. Si nosotros tomamos este pasaje, si nosotros vemos este pasaje de una manera literal, sin discernir más allá, nosotros vamos a interpretar que después de Cristo, después de la venida de Cristo, ya no existe más la ley o los mandamientos de Dios. Quedó abolida, ¿sí? Que quedó en el pasado. Y entonces no tendría caso nosotros estudiar todo lo que es el Antiguo Testamento, ni leer el Antiguo Testamento, dado que la ley quedó abolida, la ley quedó en el pasado. Si tomamos este texto de esta manera, vamos a ver otro pasaje, Juan capítulo 1, verso 17. Juan capítulo 1, verso 17. Dice lo siguiente, ¿lo tenemos? Juan capítulo 1, verso 17, dice: pues la ley por medio de Moisés, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Cristo Jesús. Entonces nosotros podemos ver por medio de estos dos pasajes que cuando muchas veces se habla de que la ley de Dios quedó abolida, hablando de la ley de Moisés, la ley que Dios le dio a Moisés, quedó abolida, tomamos estos pasajes para decir que la ley de Dios quedó en un tiempo pasado, que después del sacrificio del Mesías, a partir de ahí para adelante, se hace una nueva ley, una nueva, se puede decir un nuevo mandamiento, después de Cristo. Toda la ley del pasado quedó, toda la ley del Antiguo Testamento, quedó atrás. Y esto nos lleva a creer muchas veces en eso. Si nosotros tomamos esta palabra, si nosotros tomamos estos textos así de una manera literal como lo estamos viendo, pues fácilmente nos podemos llevar. Inclusive cuando usted lee la palabra, porque el fin de la ley es Cristo, ¿qué piensa uno? ¿Que la ley quedó abolida, sí o no? ¿Qué piensa uno? Cuando lee el texto así, porque el fin de la ley es Cristo, ¿uno qué entiende? Que ahí se acabó la ley, que ya no existe más la ley de Dios. Entonces nos encontramos entonces con un dilema muy grande. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ver este conflicto en la Biblia
acerca de que no precisamente la ley quedó abolida. Vamos a leer por las mismas palabras de Jesús, del Mesías, y vamos a ir a Mateo capítulo 5, verso 17. Mateo capítulo 5, verso 17. A ver si aquí nos vamos a ir versículo por versículo. Nos vamos a ir versículo por versículo porque vamos a analizar del mismo Señor Jesús, Yeshua o Cristo, nuestro Mesías, de su misma palabra, de su misma boca, qué es lo que habló respecto a la ley de Dios. Porque esto muchas veces lo vamos a malinterpretar, o si no leemos cuidadosamente, malinterpretamos esto. Y nosotros decimos, no, eso ya quedó en la ley, ¿verdad? Eso quedó en la ley. Y el fin de la ley es Cristo. Y para todo, muchas veces señalamos que Cristo, ¿verdad? Porque todo lo demás quedó en la ley. Entonces, veamos qué dijo Cristo respecto a la ley de Dios. Mateo capítulo 5, verso 17, dice lo siguiente: no piensen que he venido para invalidar la ley o los profetas. Está hablando de la ley y los profetas, ¿verdad que sí? No he venido para invalidar, sino para cumplir la ley. De cierto les digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni siquiera una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Hasta que pase qué? ¿Hasta que pase qué? El cielo y la tierra. Escuche, el cielo y la tierra. Ni una jota, ni una tilde de lo que está escrito en la ley de Dios, en la ley de Moisés. Y entendemos en la ley de Dios cuando nos referimos al Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque en el Nuevo Testamento le llamamos gracia. Amén. Seguidamente nos referimos así a gracia. Entonces le llamamos ley al Antiguo Testamento. Pero dice nuestro maestro que ni una jota ni una tilde sería pasado por alto hasta que el cielo y la tierra no existiera más. ¿Sí o no? Y hasta ahorita existe el cielo y la tierra. Hasta ahorita no se ha acabado el mundo. Amén. Hasta que se acabe el mundo, según las mismas palabras de Jesús, de Yeshua, hasta que todo esto se termine, entonces se acabará la ley. Y eso porque Dios reafirmará su pacto con nosotros en la nueva Jerusalén. Pero el maestro dice: de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Por lo tanto, cualquiera que quebrante el más pequeño de estos mandamientos y así enseñe a los hombres, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Fíjense lo que el maestro está enseñando. Cualquiera que quebrante estos mandamientos, ¿a qué mandamiento se refiere? A la ley. Ya conmigo, a la ley. A la ley. ¿Estamos? A la ley de Dios. A la ley de Dios. Lo que Dios dejó escrito a su pueblo Israel y nos lo dejó escrito a nosotros. Porque muchas veces pensamos que esa ley quedó en el pasado, quedó abolida,
o nuestra mente se viene o venimos a pensar que esa ley quedó en el pasado. Sin embargo, el mismo maestro nos dice, por lo tanto, cualquiera que quebrante el más pequeño de estos mandamientos, y si enseñara a los hombres, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumpla y los enseñe, este será considerado grande en el reino de los cielos. Cualquiera que los enseñe y los cumpla. Amén. Es decir, si tú y yo cumplimos los mandamientos del Señor, cumplimos la ley de Dios, cumplimos las ordenanzas de Dios que Dios nos dejó escritos en este libro, en este sagrado libro, si tú y yo las cumplimos y las guardamos, amén, seremos considerados grandes en el reino de los cielos. Y más si lo enseñamos a cumplir y a guardar los mandamientos. Ahora imagínense ustedes, si yo les voy a decir aquí, el fin de la ley es Cristo. Ya no hay más ley para nosotros. Nosotros vivimos por gracia. Ya no vivimos por la ley, vivimos por la gracia. Si yo les enseño esto, que vivimos por la gracia y no por la ley de Dios, ¿qué estoy haciendo? Quebrantando los mandamientos del Señor. Y si yo quebranto los mandamientos de Dios, ¿qué sucede? Es el más pequeño en el reino de los cielos. Ese será considerado insignificante, porque estás quebrantando los mandamientos del Señor, la ley de Dios. Amén. ¿Sí me explico a qué ley nos estamos refiriendo? A todo el Antiguo Testamento. Todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Yo no sé si algunas veces ustedes cuando tuvieron esta gracia de acercarse a Dios a través de alguna persona, se nos dijo que solo leeríamos el Nuevo Testamento de Mateo hacia acá, porque todo lo demás era muy complicado de entenderlo, y al final de cuentas lo que importaba era de leer desde Mateo hasta Apocalipsis, nada más. ¿Por qué? Porque se nos enseñaba que estábamos viviendo bajo la gracia y ya no bajo la ley. Y por eso es que se mandaron a hacer nuevos testamentos. Amén. Y esos nuevos testamentos eliminan toda la ley de Dios. Toda la ley de Dios. Y deja fuera toda esa ley, y solamente tenemos una parte de la Biblia. Y aquí el Señor es muy claro con esto. Cualquiera que no cumple estos mandamientos y que enseña a no cumplirlas, será llamado pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que guarde estos mandamientos y los cumpla, será llamado grande en el reino de los cielos. Amén. Seguimos más. Dice, verso 20: porque les digo que al menos que su justicia sea mayor que la de los escribas y de los fariseos, jamás entrarán en el reino de los cielos. Alguien dijo que la salvación no se pierde, porque vivimos bajo la gracia y el sacrificio de Cristo. La salvación la podemos perder si no guardamos los mandamientos de Dios. Lo que la ley no podía hacer, lo hizo el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Y ahorita vamos a regresar ahí a ese pasaje donde empezamos, donde dice el fin de la ley es Cristo, porque ahí nos explica a lo que se refiere a esta parte. Muy bien. Entonces vemos el verso 21, dice: ustedes han oído que fue dicho,
aquí comienza a recitar Jesús algunas frases de la ley de Dios, o la ley de Moisés, o la ley escrita. Dice: ustedes han oído que fue dicho a los antiguos: no cometerás homicidio, es decir, no matarás. Amén. Se les fue dicho: no matarás. Pero cualquiera que comete homicidio será culpable en el juicio. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano será culpable en el juicio. Y cualquiera que le llame a su hermano necio será culpable ante el Sanedrín. Y cualquiera que le llame fauto será culpable en el infierno, en el fuego. Aquí vamos a ir notando cómo Jesús no invalidó la ley, no invalidó los mandamientos, no los invalidó, sino que todo lo contrario, los expandió aún más. No solo no invalidó los mandamientos, sino los expandió una vez aún más, porque dijo: está escrito, o se les fue dicho a los antiguos: no matarás, ¿verdad? Pero dice: yo les digo que cualquiera que llame a su hermano necio, o cualquiera que llame a su hermano fauto, amén, es decir, cualquier ofensa que se haga con alguien ya se cuenta como un homicidio, porque a ese nivel lo pone el maestro. Imagínense ustedes, o sea, no solo tienes que matar a alguien para pecar contra Dios, sino tú estás matando a alguien, hablando en contra de él. No solo el maestro, imagínense ustedes, si nosotros lo entendiéramos así, que Cristo vino a cambiar la ley de Dios, a cambiar la ley de Moisés, entonces ahora se permite matar, pero no se permite ofender a tu hermano, no se permite maldecir a tu hermano. No, todo lo contrario. El maestro vino a rectificar la ley de Dios. Por eso él dice: cualquiera que enseñe estos mandamientos y los cumpla será grande en el reino de los cielos. ¿A qué ley se refería? ¿A qué mandamiento se refería? A los que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. A esos mandamientos se refería, a todos por igual. Entonces vemos acá que no solamente no quitó la ley de homicidio, sino que al contrario expandió, y dijo, lo expandió más. Sí, porque ahora no tienes que matar a alguien para convertirte en homicida, sino ya haciéndole un daño a alguien a través del insulto, a través de algo, ya estamos cometiendo el pecado de homicidio. Pero vamos más allá. Dice, verso 27, dice: ustedes han oído que fue dicho: no cometerás adulterio, ¿verdad? Fue dicho: no cometerás adulterio. Eso estaba escrito en la ley de Moisés, en la ley de Dios que Dios le dio a Moisés. Entonces, a ustedes se les fue dicho: no cometerás adulterio. Pero fíjense lo que el maestro dice: pero yo les digo que todo aquel que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. O sea, el maestro no solo no quitó el mandamiento, o sea, no reemplazó los mandamientos, sino que los llevó más allá de lo que nosotros pudiésemos pensar. Los fariseos, ellos decían: no cometer adulterio. Así, ellos enseñaban: no cometer adulterio. Cualquiera que comete adulterio será apedreado, según la ley mosaica. Ahora, ¿qué es lo que hizo el maestro? Cualquiera que mire a una mujer para codiciarla en su corazón, ¿qué hizo? Ya adulteró en su corazón.
¿Eliminó Cristo los mandamientos? No, ¿verdad que no? ¿El fin de la ley es Cristo? No, no las eliminó, al contrario, las expandió para que nosotros las pudiésemos comprender aún más. Si nosotros los vemos así humanamente, las hizo más rígidas todavía. Si la ley de Dios es rígida, a como lo podemos entender, y ahorita vamos a ver que no es así, porque uno puede decir que la ley de Dios es una ley que esclaviza, es una ley dura, es una ley rígida, pero la realidad es que no es así. Entonces, si nosotros lo viéramos de esta manera, el maestro no solamente no eliminó los mandamientos o la ley, sino que además de todo eso los expandió aún más para que nosotros pudiéramos comprenderlos más. ¿Por qué? Porque se les permitía, o ellos se permitían hacer cantidad de cosas, pero la ley de Dios o lo que ellos le llamaban la ley supuestamente no se transgredía. Entonces, ustedes han oído que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo les digo que todo aquel que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Bueno, aquí ya nos habla lo que podemos hacer. Entonces es mejor andar todos tuertos, ¿verdad?, que perder nuestra salvación. Amén. Amén. Bueno, ahí ya después hablaremos de una explicación más amplia acerca de cuando Jesús dijo: si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo de ti. No habla de sacarnos el ojo físicamente, o cortarnos una mano, o cortarnos un pie. No habla exactamente de eso. Pero si nosotros vemos entonces aquí, lo que el maestro está enseñando es que la ley de Dios no la está eliminando, sino todo lo contrario, la está ratificando. Y si nosotros fuéramos así exagerados, ay, el maestro ahora lo hizo más difícil, nos lo pone más difícil. Así se entiende, o al menos así lo veríamos a nosotros físicamente o naturalmente, ¿verdad? Seguimos en el verso 33, dice: además, ustedes han oído que fue dicho, o los antiguos: no jurarás falsamente, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Ese es otro mandamiento. Dice: no jurarás falsamente, sino cumplirás al Señor todos tus mandamientos. Es decir, ese entra de los mandamientos: no jurarás en el nombre del Señor tu Dios en vano, ¿verdad? Entra dentro de esos mandamientos. Imagínense que Jesús quitaría ese mandamiento, o los demás mandamientos que acabamos de leer. Se volvería un caos. Nos volveríamos un caos en la humanidad. Y eso es lo que está pasando muchas veces. Por cuanto hemos creído que la ley de Moisés quedó abolida y que la gracia de Dios es lo único que nos sustenta, al no haber ley, no hay orden en nuestra vida. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Si alguien nos dice: no, la ley de Moisés quedó en el pasado, quedó abolida por la sangre de Cristo, debemos tener cuidado. ¿Por qué? Porque entonces la ley de Dios, lo que nos protege, lo que nos guarda, ya no está más en nosotros. Y ahí hay que tener mucho cuidado. Por eso es importante entender lo que el maestro dijo, o lo que los discípulos escribieron. Veamos. Entonces dice: además, ustedes han oído que fue dicho a los antiguos: no jurarás falsamente, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo les digo: no juren por ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. No jurarás ni por tu cabeza, ni por tu cabeza,
porque no puedes hacer que un cabello sea blanco ni negro. Más bien que tu hablar sea sí o no, porque lo que va más allá de esto procede del mal. Fíjense, el maestro lo llevó más allá todavía. ¿Por qué? Porque había mucha gente que decía: te lo juro por Jerusalén, ¿verdad? Te lo juro por esto, te lo juro por el cielo, te lo juro por la tierra. Porque a veces sentimos que no nos creen, ¿verdad que sí? Sentimos que no nos creen cuando queremos decir algo. Entonces decimos: te juro por mí. Pero ¿qué dice Dios? No jures ni por tu cabeza. ¿Cuánto hemos jurado por nosotros? Te juro que sí, te juro por mí, te juro por mi madre, te juro por mi madre, te juro por esto. Fíjense, el maestro no solo no eliminó la ley de los juramentos, sino que lo llevó más allá. O sea, Jesús no quitó la ley de los juramentos, sino que lo llevó todavía más elevado todavía. Amén. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Verdad que sí? Entonces Jesús no eliminó los mandamientos, no eliminó la ley. Por eso es que Él escribe al inicio de esta explicación: a menos que el cielo y la tierra pasen, ni una jota ni una tilde pasará respecto a la ley de Dios. Ni una jota ni una tilde. Amén. Entonces, la ley de los juramentos, así el Señor dice, Jesús nos enseña que debemos de que nuestro hablar sea sí y sí. ¿Por qué? Porque nuestra veracidad se siente. Cuando nosotros decimos a una persona: sí lo hice, no lo hice, la veracidad se siente, ¿verdad? Se siente cuando alguien nos está mintiendo. Amén. Se siente cuando alguien no nos dice la verdad. Además, cuando alguien no nos dice la verdad, usted se va a dar cuenta que los 2, 3 pelitos se le paran así de punta así. Entonces ya le dijo una mentira. Entonces, la ley de los juramentos no fue eliminada, y así el Señor pudiera pasar la ley. Podemos pasar a repasar. Dice, verso 38: ustedes han oído que fue dicho a los antiguos: ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al malo. Más bien, a cualquiera que te golpee en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Y a aquel que quiera llevarte a juicio, quítale la túnica y déjale también el manto. Cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 kilómetro, ve con él 2. El que te pida, dale, y el que quiera tomar de ti prestado, no se lo niegues. Nosotros en este mandamiento podemos ver que Jesús cambió esta ley. ¿Por qué? Porque en esta ley sí fue dicho ojo por ojo y diente por diente, ¿verdad? O sea, si alguien te golpea en una mejilla, tú tienes que darle en la otra. Si alguien te ofende, tú tienes que hacerlo. O sea, esa es la ley de ojo por ojo y diente por diente. Es decir, si alguien te tumba un ojo, tú le vas a tumbar el otro. Si te tumba un diente, tú le vas a tirar el otro diente. Es decir, ojo por ojo y diente por diente. Amén. Aquí el maestro parece que cambió las cosas. Aquí dijo no. Aquí si alguien te golpea en una mejilla, tienes que poner la otra. Si alguien te quita tu chamarra, se habla su capa, pero si alguien te quita una chamarra, dale también la otra, ¿verdad? Si alguien te obliga a caminar con él 1 milla con una carga, camina con él 2. Y así parece ser que el maestro cambió. Sin embargo, esta ley de ojo por ojo y diente por diente,
Dios se la dio a los jueces de Israel. Nosotros podríamos ahorita hablarlo como los juzgados de nuestro país, los jueces de nuestro país, los que dictan sentencia, pues a ellos se les fue dado. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Que este mandamiento lo tomaron para ellos. Dice, no, está escrito ojo por ojo y diente por diente, entonces me haces algo y yo respondo de la misma manera. Entonces el pueblo de Dios llevó al extremo este mandamiento. Por eso es que Jesús les dijo eso, porque no era para ellos este mandamiento, sino eran para los jueces de Israel. Entonces aquí Jesús no cambió la ley o no cambió este mandamiento, sino que le ayudó a entender al pueblo de Dios que no eran ellos los que hacían justicia, sino que son los jueces o la ley que pone orden. Amén. Quien pone orden en nuestra ciudad, quienes son los encargados de dictar sentencia. A propósito de esto es lo que nos beneficia de la ley de Dios. La ley de Dios, los mandamientos de Dios son perfectos y no tenemos por qué dejar de cumplirlos o dejar de hacerlos, porque la ley de Dios son como un cerco de protección alrededor de nosotros. La ley de Dios nos la dejó a nosotros para que nosotros no nos hagamos daño. Para eso es la ley de Dios. Amén. La ley de Dios fue hecha o fue dejada por un propósito. De hecho, la ley no solamente se la dio a Moisés, porque uno puede decir, bueno, es que la ley se le fue dada al pueblo judío, y uno puede decir, es que la ley de Dios es para los judíos, porque a ellos se les fue dado. Pero si nosotros vamos más atrás de la ley escrita que Dios se lo dio a Moisés, nosotros vemos que Dios le dio su ley a la creación, a Adán y a Eva. ¿Sí o no? Cuando Dios le dijo a Adán y Eva, de este árbol no comerás, ¿qué puso Dios? Su ley. Amén. Y así sucesivamente. Abraham, dice que Abraham era un hombre que era temeroso de Dios. ¿Cómo podía ser un hombre temeroso de Dios si no conociera la ley de Dios? Amén. Entonces Dios estableció sus leyes desde la creación del mundo, con un propósito, para que nosotros no nos hiciéramos daño a través de nuestras acciones. Entonces la ley de Dios es un bien para nosotros, para ti y para mí. Por lo tanto, decir que la ley quedó invalidada es un error, y es un error grave. Amén. Es decir, Dios estableció sus mandamientos. Vamos a ver el Salmo. Vamos a ver el Salmo, Salmos capítulo 19. Salmos capítulo 19, verso 7 al verso 12. Salmos 19. Salmos 19, verso 7 al verso 12. Dice: la ley del Señor es perfecta. ¿Verdad que sí? ¿Sí dice así? La ley del Señor es perfecta. Restaura el alma. El testimonio del Señor es fiel y hace sabio al sencillo.
Los preceptos del Señor son rectos y alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro y alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio y permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, son todos justos, son más deseables que el oro y más que el mucho oro fino, más dulces que la miel que destina de un panal. Esa es la ley del Señor. La ley del Señor es perfecta. Ahora, hablábamos de que Dios le dijo, que Dios dejó dicho, ojo por ojo y diente por diente, ¿verdad? Que son las leyes para los jueces de Israel. Si en nuestro país no existieran leyes que protegieran, si no hubiera una ley que fuera en contra de matar, en contra de robar, imagínense cómo viviríamos, ¿verdad? Hoy una persona que es sorprendida en un robo, una persona que es sorprendida en un homicidio o haciendo algo que para la ley es indebida, entonces esa persona es llevada ante los tribunales. Esa persona es juzgada, ¿verdad? Y esa ley, ¿qué es lo que hace? Protege a la ciudadanía, ¿sí o no? Imagínense ustedes que al juez de Querétaro le dijeran, oye, no puedes sentenciar a todos los reos del Cerezo porque la gracia de Cristo les ha perdonado a ellos. Así es de que sácalos de la cárcel y que anden por la ciudad. ¿Sería eso correcto? ¿Sería eso correcto? ¿Verdad que no? Porque hay una ley. Porque hay una ley. Y la ley dice que cualquiera que infrinja, cometa un acto que va en contra del bien común, del bien social, tiene que ir y tiene que ser sentenciado. Entonces, esa era la misma ley que Dios le dio a su pueblo Israel. Si nosotros vemos, no, o sea, habla de cosas que no debemos hacer, cosas que no debemos hacer. Y no harás esto, y no harás esto, y no harás esto. Y cosas que tenemos que hacer también, hacer el bien, y vas a hacer esto, y vas a hacer lo otro, y vas a hacer esto. ¿Por qué? Porque la ley de Dios lo que hace es protegernos. La ley de Dios es perfecta. Hablábamos hace unos días acerca de las leyes dietéticas. Las leyes dietéticas. La ley dietética precisamente es para que no nos intoxiquemos, para que no salgan todas estas enfermedades como la que estamos pasando hoy en día. O sea, Dios previnió a la humanidad para no comer ciertos alimentos, para que no brotaran pestes como la que estamos viendo. Y científicamente se ha comprobado que todas estas pestes que han salido de animales que han sido contagiados o de animales que traen estos virus. ¿Qué es lo que Dios nos dijo o qué es lo que Dios quiso prevenirnos respecto a las leyes dietéticas? Dios dijo, comerás de estos animales, pero de estos animales no comerás porque son animales inmundos. Es decir, son animales no aptos para comer. Lo que Dios quiso hacer ahí es protegernos.
protegerte a ti y protegerme a mí de lo que puede ocasionarnos si nosotros ingerimos ciertos alimentos. Porque esa es la ley de Dios. Porque la ley de Dios es perfecta. Convierte al alma, hace sabio al sencillo. La ley del Señor permanece para siempre. Entonces, la idea de que Cristo puso fin a la ley de Dios no es verdad. Vayamos a Romanos capítulo 10. Ahí vamos a terminar donde comenzamos. Romanos capítulo 10 y leemos ese verso una vez más. Romanos capítulo 10. Dice, leemos desde el verso 1, dice: hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no de acuerdo al conocimiento pleno. Pues ignorando la justicia de Dios, procurando establecer su propia justicia, se han sujetado a la justicia. No se han sujetado a la justicia de Dios. Y ahí viene: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que en él cree. Amén. Voy a ver si nos dan oportunidad de, si podemos proyectar este mismo pasaje, pero en la versión Nueva Traducción Viviente, porque ahí lo que cambia todo es la palabra fin, ¿verdad? La palabra fin. Pero si nosotros leemos este pasaje en otra versión, como en la versión Nueva Traducción Viviente, lo voy a leer. Veamos cómo dice Romanos 10:4. Dice así: sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por lo cual se entregó la ley. Como resultado, a todos los que en él creen se le declara justos a los ojos de Dios. Fíjense bien, aquí dice un poco diferente. ¿Qué es lo que dice acá? La palabra fin es un cumplimiento, un propósito, una finalidad. Una finalidad. ¿Cuál era la finalidad de Cristo? Redimirnos de los pecados. Amén. Una vez más, ¿cuál es la finalidad de Cristo? Redimirnos del pecado. Porque de tal manera amó Dios al mundo y ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió Dios su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Cristo es el fin de nuestra redención. Es decir, en Cristo se cumplió el perdón de nuestros pecados. Gloria al Señor. Porque por la gracia, ahí entra la gracia de Dios a través de Cristo Jesús, es que nosotros ahora somos salvos y somos limpios de nuestros pecados. ¿Qué es esto? Esto era lo que no entendía el pueblo de Dios, o esto es lo que no entendió el pueblo hebreo, que para eso Cristo apareció, para perdonar nuestros pecados, para nosotros ser salvos. Por eso comienza este verso, dice: hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Amén, para salvación. Los mandamientos de Dios, las ordenanzas de Dios, amén, no nos limpian de pecado, pero nos guardan de cometer el pecado. Es decir, pecados que se cometieron sin conocer la ley de Dios, o pecados que se transgredieron sin conocer la ley de Dios, ya los mandamientos de Dios no los hace
no los hace limpios. Lo que nos hace limpios ahora nosotros es la sangre de Cristo, el Cordero de Dios. Amén. Ahora, esto es lo que el pueblo de Dios, o Pablo dice: mi preocupación es por Israel, o más bien el deseo de mi corazón es por Israel. ¿A qué se refiere? Al pueblo de Israel. ¿Qué no entendió el pueblo de Israel? Que el Mesías había venido, que el Mesías se había manifestado a Israel para perdón de los pecados de Israel, porque Dios vino a su pueblo Israel. Primeramente vino a su pueblo y después a nosotros. Esa es la razón por lo cual este pasaje dice: porque el fin de la ley es Cristo, el cumplimiento de la ley es Cristo. Amén. Y habla de la ley de los sacrificios, porque en la ley de Dios hay muchas leyes, los cuales algunos de ellos ya se han cumplido, como la ley de los sacrificios. También Pablo habla la ley de la circuncisión. De la circuncisión, que el pueblo judío lo hace físicamente. Pablo dice que para nosotros esa ley queda a nosotros circuncidado en el corazón. Pero de ahí en fuera ya no habla de otra ley que quedó abolida, sino que todas las demás leyes o los mandamientos de Dios quedan vigentes hasta el día de hoy, para que tú y yo las sigamos cumpliendo, las sigamos obedeciendo, porque es de Dios para nosotros. Amén. Para que nos vaya bien a nosotros, para que nosotros mismos seamos los que obtengamos la bendición a través de su palabra. Ahora encontramos el Salmo, dice: lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera mi camino. Entonces vamos nosotros a entender que la ley del Señor sigue vigente hasta el día de hoy. No hay razón para pensar que la ley quedó abolida. Amén. Cuando habla de la ley, aquí en Romanos 10:4, cuando habla de la ley, que el fin de la ley es Cristo, está hablando de la ley del sacrificio. Es decir, a hoy en día ni siquiera en Israel se hacen sacrificios de animales para redimir los pecados. ¿Cómo el pueblo de Israel puede vivir así? Cuando antes no. Antes, cada que se cometía un pecado, tenían que ir y ofrecer el sacrificio. Pero ahora ya no es así. ¿Cómo? ¿Por qué no puede ofrecer el pueblo de Israel sacrificios? Porque es necesario un templo para hacerse eso. Es necesario hacerlo en el templo. Y porque no hay un templo en Israel, no hay manera de hacer sacrificios por los pecados. Y todo esto se cumplió, y todo esto nos muestra que el Mesías es el restaurador. El Mesías es el que vino a salvarnos, y Él es el que cumplió esta ley en su cuerpo. Y por la sangre derramada es que nosotros ahora somos perdonados de nuestros pecados, y ahora sí entramos a esta gracia redentora de Dios a través de Cristo Jesús. Amén. Entonces el propósito no es eliminar la ley, sino el sacrificio. Amén. Y lo podemos ver nosotros en Gálatas. Así, ya para terminar, vamos a ir a Gálatas capítulo, déjeme ver, Hebreos 10:1. Hebreos 10:1. Ahí vamos a terminar. Voy a pedirle que nos pongamos de pie. Ahí terminamos. Ahora sí. Hebreos 10:1. Amén. Leemos y dice lo siguiente:
Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la forma misma de estas realidades, nunca pueden, por medio de los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente de año en año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera, ¿no habría dejado de ser sacrificios? Porque los que ofrecen este culto una vez purificados ya no tendrán más conciencia del pecado. Sin embargo, cada año se hace memoria de los pecados con estos sacrificios, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo tanto, entrando en el mundo, dice: sacrificio de ofrendas no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije: heme aquí para hacer, oh Dios, tu voluntad, como el rollo del libro está escrito. Aquí estamos viendo la ley de los sacrificios. ¿Qué es lo que vino a cumplir Cristo? La ley de los sacrificios para el perdón de los pecados, pero no para poner fin a la ley de Moisés, a los mandamientos de Dios, porque la ley de Dios o los mandamientos de Dios son eternos, son para siempre, se preservan para siempre. El cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios seguirá presente. Amén. La palabra de Dios seguirá ahí. Entonces, el hecho de que a pensar que el fin de la ley es Cristo, que ya no debemos obedecer más los mandamientos del Antiguo Testamento, no es correcto. Tenemos que mirar la perfecta ley. Tenemos que seguir obedeciendo los mandamientos del Señor. Inclusive, ahora recuerdo, ¿verdad? Ahí en Efesios capítulo 6, en el capítulo 6, el apóstol Pablo habla de la ley de Dios. Una de las leyes dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Amén. Habla de honrar a nuestros padres, de honrarlos, porque es el primer mandamiento con promesa. Vean cómo Pablo recurre a la ley para manifestarnos lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, la ley de Dios sigue vigente, querido hermano. La ley de Dios es perfecta y convierte el alma. La ley de Dios es perfecta y nos hace sabios. Cada vez que tú vas a la palabra de Dios, cada vez que tú vas a la ley, cada vez que tú guardas los mandamientos del Señor, dijo el maestro, eres considerado grande en el reino de los cielos. Cuando tú obedeces los mandamientos del Señor, cuando tú practicas los mandamientos de Dios, amén, y cuando tú enseñas a otros a obedecerlas, tú eres llamado grande en el reino de los cielos. Pero cuando tú enseñas que no es correcto guardar los mandamientos de Dios, cuando nosotros enseñamos que la ley de Dios quedó abolida, cuidado, porque los mandamientos de Dios son eternos, Vamos a orar y cerrar nuestros ojos ahí donde estamos. Vamos a orar. Cierra tus ojos. La ley de Dios es perfecta. La ley de Dios te hace sabio. La ley de Dios es refrigerio para nuestra alma. Quizá para nosotros puede ser difíciles de cumplir, o quizás no podemos, o quizás pensamos que no podemos cumplirlas. Pero Dios no puede poner más una carga que no podemos llevar nosotros. Dios no pudo dejar sus mandamientos
para no cumplirlas, sino todo lo contrario. Él sabe que nosotros podemos procurar guardar sus mandamientos. Cuando guardamos sus mandamientos, un cerco de protección está alrededor de nosotros, porque el Dios a quien nosotros servimos es como un padre. Es como un padre que le dice los peligros de los hijos que pueden tener si hacen alguna cosa, los riesgos que se ocasionan al salirse de la voluntad de Dios. Ese es el propósito de la ley de Dios y los mandamientos de Dios. Un cerco de protección alrededor de nosotros para cuidarnos, para protegernos. Cuando tú tratas de cumplir los mandamientos, tratas de guardar los mandamientos de Dios, Dios a través de esos mandamientos es una garantía de protección en tu vida y en cada uno de nosotros. Padre bueno, en esta noche, Padre, te damos gracias. Gracias una vez más por cada uno de tus hijos, por cada uno de aquellos que vinieron hoy y que pudieron escuchar esta enseñanza. Te pido, Dios, que sea usted, Señor, guiando nuestro corazón y enseñándonos lo importante que es tu ley, lo importante que es guardar tus mandamientos, lo importante que es cumplir tus ordenanzas. Padre, yo te pido, Señor, que nos guíes en cada corazón, cada día, para obedecer y guardar tus mandamientos. Sí, Señor. Padre, no permitas que nosotros transgredamos tu ley, transgredamos tus ordenanzas, transgredamos tus mandamientos. Señor, ayúdanos a cuidarlos, ayúdanos a guardarlos, porque esos mandamientos tienen promesas en nuestra vida, tienen promesas para nosotros. Padre, yo te pido, Padre, que en esta hora, que tu ley, que tu palabra, Señor, quede en cada corazón, quede en cada uno de mis hermanos, quede marcado, Señor, como un sello en sus corazones para hacer guardar y cumplir los mandamientos de Dios. Te damos gracias, Padre. Gracias, Dios mío, en esta hora. Gracias, bendito Dios. Padre, te pedimos por todos nuestros hermanos que están lejos. Te pido en esta hora, Señor, por todos aquellos que están pasando por esta enfermedad de COVID-19. Te pido, Padre, que tengas misericordia. Ten misericordia, Señor, de mis hermanos. Que tú los guardes, que en tu misericordia tú los protejas, Padre. Te pedimos, Señor, que allí donde están, Señor, extiendas tu mano de misericordia, tu mano de favor sobre ellos. Yo te pido, Señor, por mi madre. Te pido, Señor, por mi hermana. Te pido por mis sobrinos. Que tú los guardes, Señor, allá donde están, Señor, y les guardes y que les protejas de toda enfermedad, mi Dios, y que guardes su vida de cada uno de ellos. Así te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de Yeshua de Nazaret. Yo creo que hay poder, Señor. Hay poder, Padre, y tú eres un Dios sanador, eres un Dios restaurador, Padre. Estamos viviendo en este tiempo de pandemia, estamos viviendo en esta situación, Señor, pero te pedimos, Padre, que tu mano de misericordia, tu favor esté con nosotros, tu favor esté con tu pueblo, tu favor esté con tu iglesia. Te lo pedimos, Padre, te lo suplicamos en esta hora. Padre, gracias te damos, Señor. En tus manos estamos, Padre. Y yo te pido en esta hora, Señor, solamente tu misericordia para todos mis hermanos. Gracias, gracias, mi Dios. Gracias, Padre. Gracias. Salimos de este lugar con la bendición tuya. Que nos guardes en nuestro camino, que nos guardes hasta nuestro destino, Señor. También, Padre, si alguno de mis hermanos trae su ofrenda hoy al altar, algo que haya puesto en su corazón dar, no es por obligación.